Soy Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White. Día 44. Heraldos del Evangelio. Enviados por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé, después de su ordenación por los hermanos de Antioquía, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así empezaron los apóstoles su primer gira misionera. Chipre era uno de los lugares a los cuales los creyentes habían huido de Jerusalén por causa de la persecución que siguió a la muerte de Esteban. Y fue desde Chipre de donde habían ido ciertos hombres a Antioquía anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos 11:20. Bernabé mismo era natural de Chipre. Hechos 4:36. Y ahora él y Pablo, acompañados por Juan Marcos, un pariente de Bernabé, visitaron ese país isleño. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso. Fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Al llegar a Salamina, los apóstoles anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra. Las huestes del mal están empeñadas en incesante guerra contra los agentes designados para la predicación del Evangelio, y estas potestades de las tinieblas están especialmente activas cuando se proclama la verdad ante hombres de reputación y genuina integridad. Así sucedió cuando Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, escuchaba el mensaje evangélico. El procónsul mandó a llamar a los apóstoles para que se le enseñara el mensaje que habían venido a dar, y ahora las fuerzas del mal, trabajando por medio del hechicero Elimas, trataron con sus funestas sugestiones de apartarlo de la fe y frustrar así el propósito de Dios. Así el enemigo caído trabaja siempre por conservar en sus filas a los hombres de influencia que, si se convirtieran, podrían prestar eficaz servicio en la causa de Dios. Pero el fiel obrero evangélico no necesita temer ser derrotado por el enemigo, porque es su privilegio ser lleno del poder celestial para resistir toda influencia satánica. Aunque penosamente acosado por Satanás, Pablo tuvo valor para increpar a aquel por quien el enemigo estaba trabajando. Lleno del Espíritu Santo, el apóstol, fijando en él los ojos, le dijo: «Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo». Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. El adivino había cerrado los ojos a las evidencias de la verdad evangélica,
y el Señor con justo enojo cegó sus ojos naturales privándolo de la luz del día. La ceguera no fue permanente sino temporal, a fin de guiarlo a arrepentirse y procurar perdón del Dios a quien había ofendido tan gravemente. La confusión en la cual se vio sumido anuló sus sutiles artes contra las doctrinas de Cristo. El hecho de que se viera obligado a andar a tientas en su ceguera demostró a todos que los milagros que los apóstoles habían realizado y que Elimas había denunciado como predigitación eran producidos por el poder de Dios. El procónsul, convencido de la verdad de la doctrina que enseñaban los apóstoles, aceptó el evangelio. Elimas no era un hombre educado, sin embargo, era singularmente apto para hacer la obra de Satanás. Aquellos que predican la verdad de Dios encontrarán al astuto enemigo en muchas formas diferentes. A veces será en la persona de los educados, pero más a menudo en la de ignorantes a quienes Satanás preparó como instrumentos eficaces para engañar a las almas. Es el deber del ministro de Cristo permanecer fiel en su puesto, en el temor de Dios y en el poder de su fortaleza. Así puede desconcertar a las huestes de Satanás y triunfar en el nombre del Señor. Pablo y sus compañeros continuaron viaje a Perga de Panfilia. Su camino era penoso, afrontaban adversidades y privaciones y estaban acosados por peligros por doquiera. En los pueblos y ciudades por los cuales pasaban y a lo largo de los caminos solitarios estaban rodeados de peligros visibles e invisibles, pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia. Olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, el hambre y el frío. No tenían sino un objeto en vista, la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Y ahora, recuerda, dar gracias a Dios en oración por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.